Bueno, pues vamos comenzando. Buenas noches, Mateo y Anet. Pues ya nos hemos saludado la mayoría. Yo ando ahorita en Puebla, con la familia. Entonces, espero que aguante la conexión de internet aquí. Si se rompe o algo, me avisan. Trataré de hablar un poco lento. Pero adelante, Miguel, si quieres dar la introducción. Muchas gracias. Sí, David, gracias. Y gracias también a cada una y cada uno de los que disponen este tiempo del viernes, ya como desde el 22 de septiembre, muchos de quienes están aquí, pues, para este espacio de diálogo y únicamente agradecerles, darles la bienvenida a quienes se integran al espacio, sobre todo a Alejandra Ibarra de la Iglesia del Pacto, que va a compartir una de las reacciones esta tarde. Y bueno, eso también da pie a recordarles a todos y todas que el espacio es un espacio abierto y de diálogo, no es una clase ni es una ponencia, sino un espacio para escuchar lo que dice o lo que nos propone David, pero también lo que proponen las reacciones que vamos a tener hoy de Judith y de Alejandra, pastora de la Iglesia del Pacto, y, eh, y poder dialogar, pues. Entonces está abierta la posibilidad de que cualquier persona, sea o no pastora, incluso sea o no creyente, porque el espacio no solamente es para cierta denominación o cierta religión, sino es un espacio abierto al diálogo. Entonces, que quien quiera en algún momento pues puede compartir también su reacción a lo que David comparte y propone, ¿no? Entonces, vamos a tener esta primera parte con lo que nos va a compartir David sobre la cruz y el pesebre. Vamos a escuchar después las dos reacciones de Judith y de Alejandra. Y después vamos a tener un momento para quienes quieran hacerlo, compartir en grupos pequeños, si es que hay suficientes para hacer dos, tres grupos, y después de eso compartir ya otra vez en la plenaria, en el grupo ampliado, que nos deja este diálogo, ¿no? Y bueno, agradecerles también, yo sé que estas fechas son de pronto complejas en cuanto a tiempos, muy cerquita ya de Navidad, y esta es la última reunión que tenemos este año, retomaremos en el primer viernes de enero, así que aprovechamos también al final quizá para desearnos felices fiestas, y pues bienvenidos, bienvenidas, y adelante, David. Gracias, Miguel. Bueno, hoy para cerrar esta serie de reflexiones de Adviento, ya relacionadas con Navidad, vamos a ver la cruz y el pesebre. En un principio uno podría preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la cruz con el pesebre, no? Si el pesebre es el nacimiento de Jesús, la cruz es su muerte, parece que no tendrían mucha relación. Pero para nosotros el nacimiento de Jesús no es como el nacimiento de cualquier niño, ¿no? Sino que hay la idea de que Jesús es enviado, ¿no? Enviado por Dios a nacer, a venir aquí al mundo con un propósito, ¿no? Para cumplir con alguna tarea o misión. Y algo que hemos venido cuestionando en estos diálogos, ¿no? Es de que Jesús haya venido a la tierra a morir, ¿no? Como que eso es muchas veces lo que se maneja. Jesús vino a una cosa, ¿no? A morir en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Y yo creo que eso no fue su propósito, ¿no? O sea, vino a hacer algo que llevó a su muerte, ¿no? Pero vino a hacer ese otro algo. No vino a morir, sino su muerte es consecuencia de la tarea que vino a cumplir aquí, ¿no? Entonces, es como, pues, tratar de romper un poco con ese esquema tradicional y repensar eso, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que surge es, si Dios envía a su hijo, ¿no? ¿Por qué lo envía de esta forma? ¿Por qué, según Lucas, si se acuerdan, tenemos dos relatos un poco diferentes en Mateo y en Lucas, pero ¿por qué nace de esta forma, no? Dios pudo haber hecho que su hijo naciera bajo muchas condiciones, ¿no? Dentro de cualquier familia, pudo haber elegido a muchas otras mujeres para ser la madre de Jesús, pero elige a María, que es una mujer muy sencilla, probablemente una campesina de una aldea. Muchos hoy día piensan que María tendría apenas como unos 15 o 16 años cuando nació Jesús, porque pues esa era la edad
en la que las mujeres se casaban y empezaban a tener hijos en aquel tiempo, ¿no? Igual como en muchos contextos rurales y campesinos hoy día. Entonces, ¿por qué elige Dios a María para ser la madre de Jesús? ¿Por qué no una mujer de clase media o inclusive hija de un rey o un príncipe, ¿no? ¿Y por qué elige a un hombre como José para ser el padre de Jesús? La palabra que se usa para decir, vamos a decir, el oficio de José y luego de Jesús en griego es teknon, y teknon puede significar carpintero, obrero, albañil, ¿no? Pero sin duda era un hombre pues sencillo, igual que María. La mayoría de la gente en aquel tiempo era analfabeta, ¿no? Entonces probablemente José y María son pues simplemente personas tal vez campesinas o de un pueblo pequeño, ¿no? Este, pero luego también la pregunta, ¿por qué nacer así en Belén, ¿no? Según todos conocemos el relato de Lucas, ¿no? De que José y María tienen que ir a Belén para un censo, llegan ahí lejos de su casa. No sabemos por qué José no dejó a María en Nazaret, pero probablemente pues no quería dejarla sola, no sabemos, ¿no? Pero tienen que llegar ahí, en Belén no hay lugar para recibir a huéspedes, como es una aldea muy pequeña, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues no hay donde quedarse, entonces los mandan afuera al establo con los animales, pues por lo menos ahí tendrían como un poco de techo, pasarían un poco menos de frío tal vez, pero no era un lugar muy agradable, ¿no? Y luego, según Lucas, cuando nace Jesús ahí bajo esas condiciones, no sabemos si José ayudó con el parto, ¿no? O una partera de Belén, no sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos que no era un hospital con un médico, pero y luego dice que lo acostó en un pesebre que era una especie de cajón, ¿no? Para meter el alimento para los animales, ¿no? Y luego sabemos de los ángeles que están en el campo, que se les aparecen los ángeles y vienen los pastores a ver al niño Jesús. Pues todos conocemos bien esa historia, pero bueno, la hemos escuchado tantas veces que se nos hace como muy normal, ¿no? Pero fíjense, alguien, digamos, que nunca hubiera escuchado esta historia en la antigüedad diría, no, pero ¿cómo el Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, soberano del universo? O sea, ¿por qué nace y Dios manda a su Hijo, ¿no? A nacer bajo estas condiciones, ¿no? ¿Quién de nosotros quisiera vivir algo semejante, no? ¿Cuántas mujeres quisieran dar a luz en esas condiciones, no? En un establo sucio, maloliente, ¿no? Y luego tener que acostar en un cajón para alimentar a los animales, ¿no? ¿Y por qué no en un palacio o por lo menos pues una casa de clase media o aunque sea de clase un poco baja, pero siquiera con ciertas comodidades, ¿no? Una camita por lo menos, algo así. Pero nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Y esa es la misma forma, perdón, la misma pregunta que surge con respecto a la cruz. ¿Cómo es que Dios permitió que su hijo acabara en una cruz, ¿no? Si era la forma más terrible de muerte que se podía imaginar. ah, Lleva la pregunta, bueno, ¿será que a Dios le gusta sufrir? Por eso mandó a su hijo a nacer en un pesebre. Es un Dios masoquista o también su hijo masoquista, ¿no? ¿Por qué todo esto del sufrimiento, la cruz, el pesebre y todo esto? Y también en el ministerio de Jesús vemos lo mismo, ¿no? Jesús anda con pura gente pobre, necesitado, humilde. ¿Se acuerdan de este dicho de Jesús que dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué Dios y su Hijo eligen una vida así? ¿Por qué quieren nacer y vivir en pobreza? ¿No?
¿Por qué se junta con gente necesitada en lugar de andar con gente rica o inclusive de clase media, ¿no? ¿Y por qué muere de esa forma tan vil, vergonzosa, ¿no? Es bueno sufrir pobreza, humillaciones, rechazo, dolor. Eso es lo que le agrada a Dios. Muchas veces eso es lo que se nos ha enseñado, ¿no? Como que mientras más sufras, más agradable, más grato o grata eres para Dios, ¿no? Como si a Dios le gustara que estuviéramos sufriendo, pasando pobrezas, pasando necesidades, etcétera, ¿no? Bueno, para ver esto un poco, yo creo que tenemos que preguntar si Dios envió a su Hijo así. ¿A qué lo envió? ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿No? Si no es a morir simplemente por nosotros, algo así. Y hace 15 días vimos esto de que se habla de que Él salvará a su pueblo, ¿no? Se habla de salvación. Dios envía a su Hijo a salvar. ¿Salvarnos de qué? ¿No? No del juicio de Dios, no de ese Dios airado, ¿no? Que está como queriendo castigarnos y luego mejor castiga a su Hijo en nuestro lugar, ¿no? Más bien, nuestro problema es pues con las formas en que pensamos y actuamos y vivimos, ¿no? Lo que destruye nuestro bienestar y felicidad es nuestro egoísmo, nuestra violencia, nuestras injusticias, nuestra falta de amor y compasión, nuestra apatía frente al sufrimiento y la maldad. Todo esto, según el pensamiento bíblico, es lo que genera sufrimiento, desigualdad, pobreza, miseria, injusticia, conflictos, todos los males que experimentamos en nuestro mundo y en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de salvación, ¿de qué necesitamos ser salvos? De todo aquello, ¿no? De todo lo que destruye nuestro bienestar. Y entonces, ¿qué hay que hacer para superar todas estas cosas? Obviamente necesitamos cambiar, ¿no? Cambiar nuestras formas de vivir, de pensar, de relacionarnos unos a otros. Necesitamos ayudarnos, amarnos, cuidarnos unos a otros, preocuparnos por los demás, pensar también en sus necesidades, etcétera, ¿no? Y pues la palabra que me gusta manejar, ¿no? Para esto es, necesitamos ser solidarios, ¿no? Eso es lo que hace falta para un mundo diferente, ¿no? Un mundo donde todos tengan lo que necesitan, donde todos puedan estar bien. Entonces, si hablamos de salvación, para mí hay que entenderla en ese sentido, ¿no? Que haya solidaridad para que pueda haber justicia, sanidad, equidad, bienestar para todos y todas, ¿no? Ahora, si entendemos la salvación así y decimos que Jesús viene a salvarnos, podríamos decir que la tarea de Jesús es llevarnos a ser solidarios, ¿no? Solidarios los unos con los otros, ¿no? Y lo que hemos venido trabajando todas estas semanas, ¿no? Esta idea de una comunidad alternativa, ¿no? Una comunidad solidaria, una comunidad donde todos se cuiden, se apoyen, se ayuden, donde suplan las necesidades de los demás, ¿no? Bueno, si Jesús viene a eso, entonces él mismo tiene que ser solidario, ¿no? Si él no es solidario, ¿cómo va a crear una comunidad de personas solidarias? Y hay que preguntar entonces, bueno, ¿y qué se necesita para ser solidario? Bueno, yo creo que todos sabemos, hay que entrar en la vida, en el mundo de las demás personas, penetrar en su realidad, ¿no? Vivir junto o junta con ellos y ellas, conocer lo que es su vida cotidiana, sufrir, luchar, llorar, reír, gozar, trabajar, convivir, ¿no? Con los demás, ¿no? Eso es ser solidario. Y no cabe duda de que es a eso que viene Jesús, ¿no? Por eso, para mí, cuando pregunto entonces, ¿por qué nace bajo esas condiciones? Es que viene a ser solidario. Solidario con los que están sufriendo, los que están pasando
por situaciones muy difíciles en aquel mundo, como hemos visto las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, de esta forma Jesús penetra en la realidad que la gente más necesitada vive todos los días y conoce esa realidad, la vive, la experimenta, la sufra, la respira, podríamos decir, todos los días. Y de esta forma es solidario, ¿no? Y entonces, bueno, esa es como que la mejor respuesta que se me ocurre de por qué Dios elige que su hijo viva así, o nazca así y luego viva así también y muera así, ¿no? Y por qué Jesús elige esta vida, ¿no? Eh, no es porque le guste la miseria o le guste el sufrimiento, ¿no? Sino lo que busca es ser solidario con los demás, conocer su realidad, experimentar esa realidad para cambiarla desde adentro, ¿no? Desde el mismo espacio donde hay gente sufriendo, ¿no? Y así Jesús, en su vida podemos pensar desde niño, pues tiene que aprender esto, ¿no? Y hay que pensar, Jesús aprendió mucho sin duda de sus padres, ¿no? De su padre, de su madre. Luego queremos pensar que todo lo que enseñaba Jesús como que le vino de Dios, ¿no? Hace unos meses me tocó dar una presentación donde decía, yo creo que mucho de la teología de Jesús la tomó de su madre, ¿sí? Yo creo que su madre fue la que lo formó en muchos aspectos, ¿no? Todo este énfasis en la misericordia, en la compasión y eso que vemos en él, ¿no? Entonces, todo esto es lo que recibe Jesús de su entorno, ¿no? Al penetrar, al vivir en esta realidad en la que nace, ¿no? Bueno, también Jesús tiene que no solo aprender a dar, sino también a recibir, ¿no? O sea, ser solidario no es simplemente dar de ti mismo, sino para ser solidario se necesita a otras personas solidarias, ¿no? Yo no puedo ser, por ejemplo, solidario con todo el mundo porque tengo recursos limitados, ¿no? No puedo ayudar y acompañar y cuidar a tantas personas, ¿no? Algunos de ustedes, por ejemplo, que están trabajando con migrantes, por ejemplo, saben que uno quisiera tal vez quitarse la camisa de la espalda y darles todo, pero uno nada más tiene una o dos camisas cuando mucho, o sea, no puede ayudar a todos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar que otros también y otras sean solidarios y solidarias también, ¿no? O sea, simplemente como regalo todo lo que tengo y me quedo en la miseria, no puedo ser solidario con nadie, ¿no? No, para poder ayudar a los demás, yo necesito estar bien yo, ¿no? Entonces yo necesito también que sean solidarios conmigo, ¿sí? Y por eso no es simplemente como enseñarnos a ser solidarios, sino nuevamente esta idea de formar una comunidad de personas que van a ser solidarias entre sí, ¿no? Y creo que hay que ver la tarea de Jesús también en esos términos, ¿no? Bueno, en la experiencia, no sé si estarían de acuerdo, ¿no? Pero muchas veces es mucho más fácil encontrar a gente solidaria entre las personas más necesitadas que entre las personas que tienen más dinero y recursos, ¿no? Cuando hay necesidad y todos necesitan depender los unos de los otros, es cuando hay más solidaridad. Y creo que esto también lo vivió Jesús, ¿no? En su familia, en Nazaret, también, bueno, el otro día estamos recordando, y también se fue a Egipto como migrante, ¿no? Y regresan a Nazaret sin duda, donde no tienen pues otra familia, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús aprende solidaridad en estos contextos, ¿no? Pero viendo esto de que a veces la gente más necesitada es la que es más solidaria, me gusta ver el ejemplo del joven rico en los evangelios, ¿no? Cuando dice que ha cumplido todos los mandamientos y Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres
y sígueme, ¿no? Y el joven, pues, se niega a hacerlo. Ahora, cuando vemos eso, creo que a veces se nos escapa un aspecto muy importante de este relato, ¿no? Porque pensamos, pues, que si el joven vende todo lo que tiene, va a quedar en la pobreza y en la miseria, ¿no? Y sin nada, pero esa no es la idea de Jesús, ¿no? Lo que ha hecho Jesús con sus discípulos es formar a su alrededor una comunidad solidaria, donde todos se van a ayudar, se van a cuidar, donde nadie va a padecer necesidad por ese apoyo mutuo, por esa solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, esto de hecho viene en el relato, ¿no? Porque al final, cuando se va el joven, Pedro le dice a Jesús, oye, pues nosotros también te hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos va a quedar a nosotros? ¿Y nosotros qué? Le dice, ¿no? Y Jesús le dice, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o hijas o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, este pasaje lo vimos casi al principio cuando empezamos estos diálogos, pero esto de tener muchos hermanos y hermanas, padres, madres, ¿de qué está hablando Jesús? Pues para mí está hablando de esta comunidad solidaria que está creando, ¿no? Dicen estos jóvenes, perdón, este joven rico bueno, perdón, primero dicen los discípulos aquí, ¿y nosotros qué vamos a tener? Y Jesús dice, van a tener todo lo que necesitan, casas y campos y todo esto, porque todo va a ser como compartido, ¿no? Donde va a haber esta solidaridad, ¿no? Entre todos. Entonces, cuando Jesús le dice al joven rico que venda y regale todo lo que tiene para seguirle, para mí le está diciendo, no te preocupes, o sea, puedes vender y sígueme y vas a formar parte de mi comunidad y aquí te vamos a cuidar. Aquí no te va a faltar nada. Aquí vas a tener todo lo que necesitas, ¿no? Igual como nosotros, porque hay esta comunión que de hecho vemos luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo se describe en Hechos 2 y en Hechos 4, estas comunidades, pues originales de Jesús, ¿no? Donde dice, y nadie sufría nada porque todos compartían y se cuidaban entre sí de sus necesidades, ¿no? Bueno, entonces volvemos al pesebre y la cruz, ¿no? ¿Por qué Jesús nace así? ¿Por qué Jesús muere así? No es que le guste sufrir, ¿no? El sufrir no es bueno, o sea, eso no es lo que busca Jesús, ni lo que busca su padre, que sea pobre, que viva en la miseria, ¿no? Y mucho menos quiere morir torturado y agonizando en una cruz. O sea, presentar eso como el objetivo ideal de Jesús me parece muy mal, ¿no? O sea, nadie debe buscar el sufrimiento, buscar ser pobre, buscar sufrir, ¿no? Pero lo que le interesa a Jesús es la solidaridad, ¿no? Y eso es lo que le interesa a Dios que lo envía, ¿no? Entonces, no es, no es que Dios quiera sufrimiento, dolor, miseria, escasez, hambre y pobreza para su hijo. Al contrario, lo que busca es acabar con todo esto, ¿no? Y mucho menos quiere ver a su hijo morir en una cruz. O sea, ¿qué padre va a querer ver a morir a su hijo de esa forma, ¿no? Pero lo que quiere Dios es la solidaridad. Y por eso envía a su hijo, no solo para que él sea solidario con los demás, sino también para que él forme alrededor de él una comunidad de personas también sean igualmente solidarias unas con otras, ¿no? Y eso es lo importante, o sea, no se trate simplemente de que yo sea solidario o tú o alguien más, sino tener esta comunidad donde todos puedan vivir en esta solidaridad. O sea, la verdadera solidaridad solo puede existir en grupo. Para yo ser solidario con otros, necesito que otros también sean solidarios conmigo, ¿no? Y yo solamente puedo compartir mi vida con los demás sin miedo y sin preocupación si sé que los demás también me van a cuidar,
¿no? Y esa es la clase de comunidad que Jesús busca crear y que Dios busca crear a través de Jesús. También hay que ver que el mismo Dios es solidario. Es algo que creo que no hay que olvidar, ¿no? De que tenemos un Dios que sabemos que podemos contar con Él, ¿no? De que cuando pasamos por momentos de necesidad, de sufrimiento, los momentos más difíciles en la vida, podemos mirar a Dios con fe. Y sabemos que Dios nos va a cuidar, que va a ser solidario con nosotros, que no nos va a abandonar, ¿no? De que Él va a estar ahí apoyándonos y ayudándonos. Aprendemos a depender de Dios y poner nuestra vida en sus manos. Y así, una vez que hayamos aprendido eso, perdemos el miedo, ¿no? Porque sabemos, pues Dios me va a cuidar. No sé cómo, Dios me va a cuidar. Y eso, tener ese Dios que es solidario conmigo, me permite ser solidario con los demás, pero también llamar a otros a ser solidarios conmigo, ¿no? Para mí eso es lo que es el amor incondicional, que yo sé que Dios está conmigo en las buenas y en las malas, pase lo que pase, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que quiere comunicar Dios al enviar a su hijo a morir, perdón, a nacer en este pesebre, ¿no? Y también a morir en la cruz. De que Dios mismo es solidario con nosotros, ¿no? Es como si nos dijera, yo voy a ser solidario contigo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, no importa lo que yo tenga que sufrir. Así también Jesús nos diría lo mismo, no importa lo que tenga que sufrir, voy a ser solidario, no importa la mugre, el mal olor, el frío, el excremento de los animales en el pesebre, ¿no? El rechazo de la gente. O sea, nada de eso me importa ni puede hacer que yo deje de ser solidario contigo, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿no? Nada puede hacer que yo te abandone, que te deje solo. Yo voy a estar contigo, pase lo que pase, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje del pesebre, ¿no? De que Dios dice, yo voy a ser solidario, pero también de la cruz, ¿no? Nuevamente, no que Dios haya querido ver morir así a su hijo, ni que Jesús haya querido morir en una cruz, ¿no? Pero si ese es el precio que se tiene que pagar por ser solidario con nosotros, Jesús no dudará en pagarlo, ¿no? Si esa es la única forma que va a lograr esta comunidad solidaria, esta comunidad alternativa de la que hemos hablado, es aceptando las consecuencias y por eso decía en un principio, o sea, Jesús no viene a morir, viene a formar esta comunidad y el precio que paga entonces es la cruz. Pero ese es el precio que tiene que pagar para lograr esta comunidad, ¿no? Y entonces ese es el mensaje, que Dios nos dice, yo estoy contigo, pase lo que pase, nada ni nadie puede lograr que deje de ser solidario contigo, ¿no? Ni lo que tenga que sufrir, ni las dificultades, los dolores, etcétera. Pero al mismo tiempo, de nada nos sirve, podríamos decir, esa solidaridad de Dios y de Jesús con nosotros, si nosotros no somos solidarios con los demás, ¿no? Porque como acabamos de ver, esa solidaridad es algo que solo se puede vivir en grupo, ¿no? Y por eso tenemos que aprender a decirles a los demás, igual como Dios nos dice en el pesebre, en la cruz, yo estoy contigo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, en las buenas, en las malas, lo que tenga que sufrir, yo estoy contigo, ¿sí? Yo voy a ser solidario contigo, pero al mismo tiempo es llamar a los demás a decir lo mismo junto conmigo y decírmelo también a mí, ¿no? O sea, necesitamos crear este tipo de comunidad, ¿no? Ese tiene que ser nuestra visión, donde hay esa solidaridad entre todos, ¿no? Entonces, bueno, quiero terminar ya pues con ese punto, ¿no? La pregunta sería, ¿en verdad estamos formando este tipo de comunidades, ¿no? Comunidades con esas características donde se vive, se respira, se practica esa clase de solidaridad, ¿no? Solidaridad que está dispuesta a sufrir, a aguantar, a tolerar muchas cosas, a dar de sí misma, ¿no? Para lograr esa comunidad, ¿no? Entonces,
Creo que esa es la pregunta que nos plantea el pesebre y la cruz al ver a este Dios solidario. Y con eso termino, ¿no? Con esa pregunta, ¿realmente estamos viendo nuestra tarea, nuestro objetivo en términos de formar esa clase de comunidad? Porque así veo el objetivo de Jesús, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a seguir. No ha llegado Judith, pero aquí está Alejandra. Vamos a escuchar a Alejandra. Adelante, Ale. Muchas gracias, profesor Brondos, y espero que puedan escucharme. No anda muy bien mi voz, pero pues como usted bien lo decía, Cristo se ha querido identificar especialmente con los pobres, ¿no? Él los defiende, los ama, Él viene a hacer su reino de justicia en medio de ellos y de ellas, ¿no? Eh, a encarnarse en medio de las personas que estaban más relegadas y más marginadas en la comunidad judía, más oprimidas por el yugo romano. Y él viene como a instaurar este reino al revés, ¿no? Sé que llamamos mucho a Jesús como el Rey, el Señor, pero a mí me gusta verlo más como un antirrey, porque finalmente no viene a ponerse una corona de oro, no viene a ponerse una corona de espinas y viene a estar en medio de las personas más desposeídas, las que menos esperanza tenían. Y recuerdo, por ejemplo, en Mateo 5, las bienaventuranzas. Es uno de los sermones más importantes de Jesucristo, ¿no? Donde dice que Él viene a, por aquellos que son, por los pobres, los que sufren, ¿no? Y que de ellos es el reino de los cielos. Y también pues Dios nos quiere hacer partícipes de este reino, no lo puede hacer solo como usted decía, profesor Brondos, no, Jesús no viene simplemente, como usted dice, a morir en la cruz y simplemente ya está hecho todo, se redimió el mundo y todos somos salvos, ¿no? Dios quiere hacernos partícipes de este reino de justicia y de paz, de este reino en donde todas y todos podemos hacer posible eh, este antirreino de Jesús, ¿no? Decimos que el reino de Dios, pero a mí me cuesta mucho como mujer latina ver la figura de Jesús como un rey, porque eh, los reinados han oprimido mucho a nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces me cuesta mucho verlo así. Pero él mismo decía, yo vengo a traer un mundo como al revés. O sea, el último será el primero y el más grande servirá al más pequeño. Entonces Dios viene a poner, Jesucristo viene a poner ese ejemplo y quiere que nosotros nos hagamos partícipes de esto, ¿no? Que podamos, como usted dijo, compartir, el que podamos empatizar con el otro y la otra, inclusive con aquellos que se nos hacen tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, con los migrantes, con los discapacitados, con las personas neurodivergentes, ¿no? Con las personas en situación de calle, ¿no? Que a veces, como son tan, pensamos que son tan diferentes a nosotros, les negamos esa humanidad, ¿no? Dios quiere que nos humanicemos y que humanicemos a otros y que vivamos ese shalom, ¿no? Y el shalom no es simplemente paz, es armonía, es el buen vivir de todas y todos en este mundo. Me viene mucho a la mente también la comunidad de los discípulos del primer siglo, ¿no? En Hechos 2, 44, 45, que dice que todos los que estaban ahí habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Creo que es un tiempo para poder pensar cuál es la necesidad de mi vecino, cuál es la necesidad de la persona que está al lado mío, ¿no? En este tiempo de Navidad donde la verdad es que el consumismo,
las compras, la cena navideña, ¿no? Todo eso le roba protagonismo al mensaje central del Evangelio, que es el compartir. Y compartir creo que hoy en día también, por ejemplo, el tiempo que es tan preciado, ¿no? Que se nos diluye en las manos el tiempo que decimos, no, es que mi agenda está tan apretada hoy en día que no puedo. Entonces, que podamos compartir tiempo también en este, en este Adviento. Tiempo, amor, solidaridad, como usted dice. Eh, y los dejo con eso, con ese pensamiento, con esa réplica, ¿no? Para que podamos reflexionar. Pues muchas gracias por escucharme. Está apagado tu micro, Perdón. David. Sí, gracias, ya lo arreglé. Me gusta mucho lo que dices de este antirrey y antirreino, ¿no? O sea, Jesús viene a, o sea, es un reino, inclusive uno pregunta si habría que usar otro término, pero el reino de Dios es parte del uso de esa frase, es decir, el reino de Dios, Dios no está reinando, o sea, no es este el reino, porque tanto los romanos como los judíos, las élites, o sea, decían, no, pues esto es la realidad que quiere Dios, y Jesús dice que no. Pero también esto, el otro punto que creo que hay que enfatizar, ¿no? Que quería también ver es esto de ser solidarios, pero generar solidaridad en los demás, ¿no? Porque muchas veces entendemos, por ejemplo, nuestra iglesia o nuestro pastorado, ¿no? En términos de ser solidarios, ayudar, etcétera, ¿no? Y ir también un paso más y decir, yo no puedo ayudar a todo el mundo. Lo que tengo que hacer es generar más gente solidaria, ¿no? Y creo que es una de las funciones principales de un pastor, una pastora, un líder, cualquier persona que está dirigiendo, ¿no? No solo ser solidario con los demás, sino hacer que otros, ¿no? Invitar a otros, inclusive a las personas que ayudamos, ¿no? Decir, pues ahora, claro, hay momentos para decirlo y otros momentos no, pero como generar en esa gente que recibe también la solidaridad, ¿no? De que más adelante también puedan ser solidarios. Bueno, había escuchado que Judith, perdón, iba a dar también una reacción, aunque veo que apenas se pudo incorporar, pero le mandamos el escrito. No sé si tú quieres agregar algo, Judith. Sí, profesor, perdí el link y en lo que andaba buscando por todos lados, de repente me acordé del profesor Hugo y le digo, ay, por favor, mándeme el link porque no lo encuentro. Pero bueno, sí, yo estoy segura que lo que Dios quiere es precisamente lo que usted dice en su escrito al final, ¿no? Que seamos solidarios, ¿no? Y sí, me, yo creo que para todos los que pertenecemos a una congregación de lo que sea, de la tradición que tenga, el principal motivo que nos une eh, en muchas iglesias es la solidaridad que tenemos unos con otros, pero también buscamos, como usted dice, ¿sí? El que también haya otros que también puedan tener ese mismo privilegio de tener esa solidaridad, ¿verdad? Porque creo que lo que escasea ahorita es precisamente en cualquier lugar donde uno vaya, siempre hay como esa falta de unidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, que
muchas veces estamos viendo que se comete una injusticia y nos hacemos a un lado, ¿no? Nos hacemos a un lado porque decimos, pues quién sabe si yo me meto y a lo mejor me va mal, ¿no? Conocí de una persona que estaba pues ayudando a otra persona porque vio que le estaban asaltando, ¿no? Y la quiso ayudar. Y cuando llega la policía también a él se lo llevan. Él que quiso ayudar a la persona, aunque no le han encontrado todavía eh, en qué hizo mal, comprobarle que estaba de acuerdo con el asaltante o alguna cosa. De todas maneras está archivado y mientras esté archivado su expediente, pues él sigue allá adentro y no hay por qué sacarlo porque no tiene una acusación, tampoco por qué no dejarlo libre porque tampoco hay una investigación. Muchas veces eso hace que el temor de ayudar a una persona que está en, pues en un peligro, está siendo parte de un abuso, este, es el que nosotros al querer, eh, al querer intervenir, muchas veces eso atemoriza, ¿no? Pero sí, Jesús vino precisamente a eso, ¿no? A lo que quiere Jesús en la cruz es enseñarnos, lo que yo veo es enseñarnos precisamente el pico, ¿sí? De la maldad, el pico de la bondad de Dios, ¿sí? Porque ahí se ve claramente la maldad del hombre, cómo tratan a Jesús, ¿sí? Cómo es que lo acusan de tantas cosas y dicen tantas mentiras de él, ¿sí? Y al final, un hombre que siempre buscó el bien de los demás, siempre habló y en sus labios siempre había amor, siempre había el apoyar a las personas, cómo viene a ser tratado como un criminal. Y, y definitivamente eh, el exceso, el exceso de poder, porque pues eso fue lo que había, ¿no? Había un poder tan grande en, en ese momento que al pensar que venía un rey, como dice Alejandra, que venía un rey a posesionarse del poder, pues eso hizo que creyeran que su reino lo venía a imponer en Roma o en Belén, mejor dicho. Pero como dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, enviaría ángeles a que me custodiaran y los mismos que me salvarían. Pero nosotros vemos que el reino de Jesús es un reino que viene a instalarse en nuestro corazón. Es un reino que viene a reinar dentro de nosotros y esa misma imagen que Él pone dentro de nosotros es la que nos ayuda y la que nos lleva, ¿sí? A comunicar ese reino a otros, ¿sí? Y podemos decir, acércate a Él, ¿sí? No estarás jamás solo, acércate a Él, aprende cómo Él te ama y cómo te ha amado y aprende de Él, ¿no?
Y si verdaderamente el reino que Jesús nos ofrece es un reino de unidad, es un reino de amor, y es un reino que no tiene comparación, ¿no? Aquí en la tierra. Por eso yo pienso que es un reino espiritual, no es un reino físico. Y ahí estaba la equivocación de los romanos, ¿sí? Pensando que les iban a quitar su reino físico, cuando lo que él traía no era guerra, sino paz. Y muchas veces también en la escritura dice que él no ha traído paz, sino guerra, pero es una guerra en el espíritu, ¿no? Que podemos orar unos por otros y como hacer intercesión como él hacía con todos aquellos que estaban faltos de sanidad, de amor. Y pues Jesús es otra cosa, Jesús es otra cosa. No es para nada esa ambición de poder que había en Roma, ¿no? Y necesitamos aprender, como dice usted, tanto de la historia del pesebre, que es el nacimiento de nuestro Señor, como también de la historia de la cruz, ¿sí? Que yo creo que aunque fue una cruz de muerte, esa cruz de muerte nos ha traído vida, ¿sí? Jesús murió en esa cruz, pero a partir de ese momento, la historia ha cambiado. A partir de ese momento, esa cruz para el creyente no representa un martirio, sino al contrario, una esperanza, ¿sí? Una esperanza que da vida. Eso es para mí la cruz. La cruz no es un lugar de tortura, sino al contrario, ¿sí? Los hombres quisieron torturar a Jesús y matarlo para que dejara un mal testimonio de la presencia de Dios en su corazón, del Padre en su corazón. Pero él Muy bien. en su unidad con el Padre, ¿sí? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y verdaderamente, cuando estamos en contra de ayudar al otro, cuando estamos en contra de no permitir que otros lleguen también a la iglesia, pues estamos en contra precisamente de eso, y es cuando el Señor también dice, perdónalos, no saben lo que hacen, me están negando, ¿no? Están negando mi sacrificio en esa cruz. Y pues, Gracias, Judith. No, ¿era todo o querías agregar algo más? no, sí, lo que pasa es que nada más la leí un ratito y sí, Ok. Está muy bien. sí, pero sí, o sea, definitivamente la cruz de Jesús no es un símbolo para mí en este momento de terror, sino es un símbolo de algo que alcanzó Jesús para nosotros, ¿sí? Y que representa la vida. Para mí representa la vida, ¿sí? Porque ahí murió Jesús para traernos vida a nosotros. Gracias, profesor. No, al contrario, gracias, Judith. Tocas muchas cosas muy importantes. Y esto de cruz como símbolo, yo diría, de solidaridad, ¿no? No Sí. de tortura, como tú dices. Esto,
algo, bueno, vuelvo un poco a este punto, ¿no? De que Jesús sí vino, digamos, simplemente a ayudar a la gente, pues era una sola persona que podía estar en un solo lugar, en un mismo momento. O sea, había mucha gente en necesidad y por eso habría que recalcar, Jesús viene, podríamos decir, su tarea es iniciar un movimiento de otras gentes, otras personas solidarias, ¿no? No simplemente él ser solidario, sino formar otros y que se fuera multiplicando, ¿no? Desde un principio está formando discípulos, enviándolos, pero los envía también a llamar a la gente a ser solidarias y así es como va creciendo la comunidad y sabemos que en las primeras décadas creció de una forma bárbara la iglesia. ¿Por qué? Porque no simplemente salían a ayudar, salían también a exigir, ustedes también deben ser solidarios y todos tenemos que ser solidarios. Y eso es lo que genera la cruz, el peligro, como tú dices, ¿no? Por eso crucifican a Jesús, por eso llega a ser como, bueno, lo consideran criminal porque es un subversivo, ¿no? Al hacer todo esto. Jesús no es un Santa Claus, no es alguien que simplemente viene a ayudar a la gente, sino a llamar a la gente a, bueno, volviendo a lo que dijo Ale, ¿no? A este antirreino de las personas. Muy bien, tenemos, ya son las 8. Veo que Ivonne levantó la mano, pero quiero que nos dividamos en grupos. Yo creo que podemos formar 2 o 3. Voy a probar con 3 y ahí puedes comentar tu comentario, Ivonne, y luego vamos a un espacio al final. Y si veo que no cabemos, a lo mejor algunos no pueden quedarse para los grupos, en 3 grupos los hago 2. Pero tomamos unos 20, bueno, 15 a 20 minutos para estar en grupos y después volvemos para tocar otros puntos. Entonces ya lo estoy abriendo y voy a poner. Muy bien, ya estamos de regreso. Tuvimos unos ejemplos, unas conversaciones muy interesantes en nuestro grupo y también estuvo el otro grupo. No sé quién quisiera comentar algo. Miguel. Perdón que tome la palabra primero, normalmente me espero a que alguien más lo diga, pero es que justo cuando salimos del salón, estábamos, aparte de los aportes tan bonitos que estábamos teniendo de Mateo, de Anet, de Ale y de Judith, yo había comentado al principio que a mí no me gusta mucho la palabra solidaridad o solidarizarse. Siempre lo he sentido como que es algo ajeno a mí, pero quiero como acompañar y apoyar y Judith justo en los últimos segunditos del salón decía esta palabra de hermanarse, que también tú en algún momento de alguna manera lo tocabas en el escrito. Y para mí eso cobra mucho más sentido en el sentido de estas comunidades y lo que decías de cuando Jesús dice vas a tener más hermanos, hermanas, padres, madres y todo eso, porque yo con mi hermano de carne, con mis hermanos de carne, tengo 2, yo no me solidarizo, yo soy parte de sus alegrías y de sus problemas. Y me importa acompañar, no porque lo sienta como un compromiso cristiano, sino porque es parte de mi propia vida. Entonces creo que eso que decía Judith, y por eso me atreví a levantar la mano primero, le da un sentido otra vez esta relectura de lo que también ha sido una palabra que se ha usado por siglos en la iglesia, pero que a veces se dice de manera muy automática, ¿no? El hermano y la hermana, pero el hermanarse realmente para vernos todos y todas como eso, como hijos e hijas de Dios, a mí me da mucho más sentido eso que el concepto, por lo menos que yo tenía de solidaridad. Entonces, lo iba a mencionar en el grupo, pues ya no nos dio tiempo y lo quería mencionar y agradecer a Judith esa palabrita que parece tan sencilla, pero que le da la vuelta completa al acompañamiento, a la solidaridad, a todo eso y lo vuelve una parte de hermanarse, ¿no? Solo eso quería comentar, gracias. Y es interesante, ¿no? Como a veces hay ciertas palabras que a algunos nos gustan, otros como que, ¿no? Igual como lo que decía Ale de reino, ¿no? No, ese término como que no me gusta mucho y porque nos afectan, ¿no? Diferentes palabras, pero sí es acompañar, hermanarse, bueno, habría que buscar también este vocabulario, pero como dices, ¿no? Esto en la iglesia, en los primeros años de la iglesia, esto de llamarse hermanos y hermanas era algo muy novedoso, ¿no? Se les hacía muy raro y ahora pues nosotros nos hemos acostumbrado, ¿no? Adelante, Teresa.
Y en mi grupo contaron también varios ejemplos. Me gustó mucho que dieron a entender que la solidaridad es un camino largo. Lo que nos narró de cómo se solidarizó la hermana en su iglesia y de una forma y de otra, y como diríamos también dejar el orgullo, ¿verdad? Un camino largo y dejar el orgullo con el ejemplo que nos dio. Eso entendí. Y luego una palabra muy bonita que dice el compañero de ser ayudador, que le dicen, este es bien ayudador, porque la verdad ya es tan grande el individualismo o el interés disfrazado, ¿verdad? Y a veces tenemos ayudas, pero porque vamos a sacar otro provecho o van a sacar otro provecho de nosotros y hasta que pasa mucho tiempo nos damos cuenta que pues que no era muy sincero. Y yo comentaba que la solidaridad implica un lugar desde donde la hacemos y una finalidad de cambiar las estructuras que oprimen o que entristecen la vida, y que esa es la encarnación en un lugar empobrecido. No nació pobre, empobrecen a los pueblos, les injustician. Y es una forma de vida que poco a poco, pues en el caminar, a lo mejor la solidaridad que hacíamos hace 20 años no es la misma de ahora. Ahora hay otras exigencias, nunca pensamos que tuviéramos que ayudar a escarbar la tierra para buscar desaparecidas, desaparecidos, o que tuviéramos tantas hermanas y hermanos migrantes en la ciudad y en todo el país. Entonces, nos va convocando Dios de todas las formas. Pero yo agregaría ya por último que también debe ser con alegría, puede ser alegre la solidaridad. Y si es colectiva, mejor le pasamos un rato muy bueno. A veces hasta lloramos o corremos de miedo, pero al ser colectivo queda una fuerza que nos impulsa y como usted nos diría en alguna clase, cuando Jesús ve todo ese asunto de la cruz, nos echa para atrás, ¿verdad? Es doloroso, es difícil, es como un fracaso, pero no se echa para atrás porque la última palabra no es la muerte. Y por eso nos nace Jesús, ¿verdad? Cada época, cada campo. Gracias. Lo que dice al final me recuerda, hay un pasaje en Hebreos 12 que dice que Jesús toma la cruz por el gozo, ¿no? Y como tú dices, uno dice, ¿cuál gozo, no? De morir en la cruz. No, el gozo de tener esta comunidad, de tener esta solidaridad. Y aunque uno tenga que sufrir, pagar un precio, etcétera, como tú dices, es gozo, es alegría, es satisfacción también, esto de la solidaridad. Creo que son dos cosas inseparables, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, profesor, Sí, Iván. me parece muy interesante esto que ha expuesto y que nos quede, o sea, sí queda claro, ¿no? Somos una comunidad y ser solidario con el hermano. Y lo que decía el compañero, cuando decimos hermano, tenemos que asumir y sabernos hijos de Dios y por tal motivo hermanos. Y si Dios es amor, nosotros tenemos que manifestar ese amor en acción, ¿no? Pese a las circunstancias, pese a lo que esté, y no cansarnos de hacer el bien, como dice las escrituras. Seguir adelante porque vamos contra la naturaleza pecaminosa del ser humano, que es actualmente es yo conmigo y para mí. Y Jesús no quiere eso. Es todo. Gracias. Y esto de hermano, generalmente muchos de nosotros, no todos, tenemos ese tipo de compromiso con nuestros familiares, ¿no? Con nuestros hermanos, hermanas, nuestros parientes. Ellos sí sentimos que son solidarios con nosotros, nos van a ayudar a estar con nosotros en las buenas y en las malas, como decía hace rato. Pero hay que ampliar eso porque también hay gente, Ivonne en nuestro grupo compartió el ejemplo de una hermana, ¿no? Que no tenía eso y lo encontró en la iglesia. Aunque fue ella explicaba a Ivonne que era muy dura de carácter, no, no me ayuden, no, hasta les insultaba y todo eso. Pero pertenecer a una comunidad así donde hay esa clase de hermandad o solidaridad o acompañamiento, la palabra que quieran, pues es también, sé que tengo
toda una multitud de gente cubriéndome la espalda, ¿no? Y pase lo que pase, yo voy a estar bien porque hay otra gente que está conmigo y no me van a dejar solo, pero solo puedo pertenecer a una comunidad así si yo soy así con los demás también, ¿no? O sea, si asumo también esa solidaridad. Pues tal vez un comentario más, si alguien tiene algo breve, ya va a ser la hora, pero no sé si hay más. Si no, pues vamos terminando y espero retomar esto. Y estoy pensando que probablemente el 12 de enero, en lugar del 5, el 5 todavía andamos como de fiesta y hay que comprarles a los niños andar de Santos Reyes, ¿no? A veces ese día para amanecer el 6. Entonces, probablemente vamos a continuar el 12, pero estaremos informándoles de eso y espero también tener como los temas elegidos. Creo que la mayoría tienen mi correo, que es deabrondos. Bueno, pueden usar la del seminario deabrondos@semla.mx, pero también, o sea, si tienen temas, si quieren proponer algo, pero espero ya avisarles con tiempo cuáles van a ser los temas que vamos a ver, también escuchando de ustedes si tienen temas, y también si seguimos invitando a otras personas a compartir sus reacciones. Agradecemos mucho a Alejandro hoy y a Judith, y pues le doy la palabra a Miguel para terminar. Muchas gracias, David. Bueno, ya que digo, agradecer, creo que este espacio, yo sé que a veces es complejo llegar a la hora y todo eso, pero cada vez que uno está aquí, por lo menos a mí me abre muchísimo, muchísimo el esquema de cómo uno va entendiendo las cosas. Escucharnos todos y todas siempre es una gran bendición. Así que primero agradecerles tanto a los que están desde la primera sesión en septiembre como a quienes se han ido sumando. Agradecerles no solo por estar, sino por cada palabra que dicen, porque nos ayuda mucho a nutrirnos espiritualmente. Y a veces uno no se da cuenta de que lo que dice o escucha del otro o la otra cae en un momento, pareciera justo en lo que estamos viviendo en nuestras vidas o en nuestras comunidades. Entonces, eso también creo yo, y lo considero que es parte de la obra de Dios también en la vida de cada uno y cada una. Entonces, agradecerles, desearles que tengan unas felices fiestas con sus familias, con sus amigos, con sus comunidades, y sobre todo recordar pues eso, ¿no? El nacimiento del Jesús que celebramos es el Jesús que camina con el pueblo, que ha caminado y que sigue caminando con aquellos que necesitan la buena noticia. Y la buena noticia no solo es el nacimiento ni la resurrección, sino lo que Él hizo y sigue haciendo por cada uno de sus hermanos y hermanas, recordando lo que Él decía, ya no les digo amigos, sino hermanos, ¿no? Entonces, eso, y agradecerles y esperar que el 12 pues sigan invitando a más personas para que se suman a este diálogo. Recordarles también que se apunten para las reacciones. Nosotros nos encargamos de mandarles el material, quienes no lo han hecho, quienes ya lo hicieron y quieran volverlo a hacer también es posible. Y eso, y mandarles un abrazo muy fuerte desde aquí, desde mi persona y desde la comunidad de Buen Pastor. Gracias, David, por este espacio también. ¿Te puedo interrumpir tantito? Adelante. Nada más, lo que pasa es que se me viene a la mente la imagen de Elías cuando está ahí en el monte y que le dice a Dios, ayuda a mi sirviente a que vea, que no tenga miedo y que vea quién está aquí, y Dios le permite ver al sirviente, que son más los que están de su lado. En este caso, Dios es el que está de su lado para que no tenga temor. Entonces, yo sí quisiera decirle que es la fuerza de Dios es mayor que cualquier enemigo que se nos pueda presentar, ¿sí? Esa escritura es preciosa y yo cuando me he sentido muy mal siempre acude a mi mente y digo, Señor, si todo ese ejército que tú mandas para que
me cuide y para que nos cuide a la iglesia es más poderoso que lo que haya, ¿sí? Que el enemigo. Entonces, solamente con eso quería decirles, ¿sí? Que lo sentí en el corazón, esa escritura. Gracias, Judith. Y tome nota también de la sugerencia de Alejandra de solidaridad con nuestro planeta. Entonces, bueno, nos despedimos. Será un gusto verlos otra vez en enero y espero que pasen muy bien las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo y les mando a todos un gran abrazo. Igualmente, un abrazo Abrazo. para todos. Abrazo. Muy Un abrazo, cariñoso. profesor. Hasta luego. Abrazos a todas sus Adiós. familias y comunidades. Gracias, igualmente. Que Jesús acontezca Bye. sus Como bonito. vidas.